Bienvenidos alumnos, vamos a desarrollar en el día de hoy la unidad número 3, el Estado argentino. Tengan en cuenta que vayan estudiando estas unidades con la Constitución Nacional y después cuando hagamos referencia con las constituciones estaduales antes referenciadas de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, incluso aquellos que vivan en otras provincias, ampliar con sus respectivas provincias. Bueno, como ustedes saben, el artículo 1 de la Constitución Nacional establece que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Ya vamos a ver que la forma de Estado federal en realidad no es una forma de gobierno, como dice el artículo 1, sino una forma de Estado que es la forma de dividir el poder territorialmente, es decir, de descentralizar el poder. Ahí se juegan dos elementos de lo que son los elementos del Estado, poder y territorio, y entonces el sistema federal no es una forma de gobierno como la representativa y la republicana, sino una forma de Estado, de organizar el Estado, organizar estos dos elementos que componen el Estado. Aclarado eso, vemos que el artículo 1, cuando habla hace tres divisiones de poder. La primera división que habla el artículo 1 es entre la titularidad y el ejercicio de la soberanía. Cuando estuvimos viendo poder constituyente, vimos que el pueblo tiene ese poder, esa facultad de darse una constitución, ejerce la soberanía del poder, pero no en forma directa o el pueblo en potencia, y eso lo vemos en el artículo 22 de la Constitución Nacional, cuando habla que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de su representante. Entonces el artículo 1, la primera división que habla cuando habla de la forma representativa, nos está diciendo la división entre titularidad y ejercicio de la soberanía. Si bien la soberanía reside en el pueblo, esta es ejercida por los representantes que el pueblo elige a través del sufragio. Esta es una lectura muy pobre de la democracia, porque es una lectura donde, si bien en la reforma del 94 se amplió esta lectura de dar mayor representación al pueblo, de mayor participación y de buscar mayor consenso en las decisiones fundamentales, de mayor debate, porque el ejercicio ese de la soberanía uno lo hace cada 4 años, entonces es como recién cada 4 años uno puede ejercer ese derecho, esa titularidad del ejercicio que es tan importante. Entonces, hay formas semidirectas de democracia como la iniciativa popular o la consulta popular, son formas de representación más directas del pueblo, es decir, poner a consulta, que están previsto en iniciativa popular y consulta popular, el artículo 39 y 40 de la Constitución, para ejercer una mayor participación y un mayor consenso de las decisiones fundamentales en un país democrático. La segunda división que hace el artículo 1 de la Constitución es horizontal. Esta es la división horizontal del poder, que es la forma republicana, es decir, 3 poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con sus facultades, ninguno con sus controles y contrapesos para que ninguno sea superior al otro, por lo menos en el mundo del deber ser. La otra forma, que es la que a nosotros más nos interesa, que es la vertical, que es la forma de organizar estos dos elementos que hablábamos al principio del territorio y del poder. Nuestro sistema, al ser un sistema federal, el territorio tiene un gobierno central, una fuente generadora de normas que es el gobierno central y distintos estados estaduales que componen esa federación y otro rango diferente dentro de ese sistema sería el de los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la forma federal de gobierno implica la descentralización del poder, a diferencia de lo que es un sistema unitario, es decir, descentralización del poder en un gobierno central y solamente descentralizaciones administrativas que, a diferencia del federal,
estas se pueden modificar, sustituir, y en cambio vamos a ver que las provincias, una de sus cualidades o características es su indestructibilidad. Entonces nuestro Estado adopta la forma federal de Estado, dijimos, valga la redundancia, nace de una Constitución, es sujeto de derecho internacional, lo vimos cuando cuando se desarrolló la Unidad 1, haciendo referencia a la responsabilidad jurídica internacional, la descentralización del territorio del poder en 4 estamentos: nacional, provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipio, cada uno con sus instituciones, con sus órganos productores de normas, y todos conformados por distintos estados con igualdad de participación, indisolubles e indestructibles según el artículo 13 de nuestra Constitución, que son los estados provinciales. Las provincias dentro de este sistema que componen el sistema federal son autónomas, y eso es decir, que han delegado su poder con el fin, con el objeto de conformar un gobierno nacional. En el preámbulo vemos, o leemos, mejor dicho, que el objetivo de la delegación era la unión nacional, es decir, conformarnos con el Estado, delegamos al gobierno delegamos al gobierno central en pro de esa unión nacional. Entonces las provincias son autónomas, no son soberanas, son indestructibles, y esto lo vamos a ver o lo pueden ir leyendo en los artículos, que por una cuestión de tiempo no los podemos hacer acá en la clase, pero ustedes les pido que por favor vayan verificando esto. La autonomía surge del artículo 5, 122 y 123 de la Constitución Nacional, que en otras oportunidades ya hemos mencionado. El artículo 5, no son soberanas, surge del artículo 5 y 31, específicamente el artículo 31 que se analizó en la primera unidad cuando hablamos de que la Constitución y las leyes de la nación son supremas. La misma Constitución se proclama como suprema, y todo el orden, el artículo 31 implica que todo el orden federal está sobre el orden provincial. Y el artículo 13 que establece la indestructibilidad de las provincias, el artículo 13 de la Constitución Nacional. ¿Qué pueden ejercer las provincias como unidades autónomas que integran el sistema federal? Las provincias pueden ejercer su poder constituyente originario, darse sus propias instituciones bajo el sistema representativo y republicano, darse sus propias instituciones, elegir sus gobernantes, darse sus propias normas locales, respetando la autonomía municipal, el régimen municipal autónomo. Las provincias se reservan, dijimos, todo el poder no delegado a la nación, y esto es fundamental tener en cuenta que no necesariamente, como ya creo que lo hemos hecho referencia, tienen que ser el ejercicio de ese poder de darse sus propias instituciones, más allá del sistema representativo y republicano. Ellas pueden ampliar, y no necesariamente no tienen que ser, porque en realidad tienen que ser fieles a su idiosincrasia y a su forma de ser, incorporar alguna característica o siempre bajo el sistema, vuelvo a repetir, representativo y republicano. No puede haber una provincia que no sea representativa ni republicana. ¿Qué implica esto? Que haya división del poder y que los gobernantes sean elegidos por el pueblo. Una cuestión muy importante a tener en cuenta en nuestra materia son las relaciones en la estructura federal. Entonces, nosotros dijimos que el sistema federal implica que cada órgano que componen este sistema tiene sus competencias exclusivas y competencias
delegadas al gobierno central y competencias concurrentes. Entonces vemos que las tres relaciones en la estructura federal son la relación de subordinación, que dijimos que el orden federal prevalece sobre el orden provincial. La relación de participación, que es el gobierno provincial, como nosotros elegimos senadores por cada provincia, representa a los senadores elegidos por cada provincia, conforman el Congreso, y esa participación de los senadores provinciales en el Congreso es una forma de representación de las provincias en las decisiones federales que adopta el gobierno nacional. Entonces participan en la toma de decisiones. ¿A través de quién? ¿De quién participamos? En el gobierno central, a través de nuestros senadores. La relación de coordinación implica a su vez tres subdivisiones. Esto, por favor, vayan viendo con los artículos mencionados. La relación de coordinación surge del artículo 121 de la Constitución, implica que el gobierno nacional tiene competencias exclusivas que van a estar en el artículo 3 de la Constitución, como designar, el gobierno nacional va a designar cuál es la capital de la República, el artículo 6 de la intervención federal, el artículo 23 del estado de sitio, el artículo 30 del poder constituyente de reformador, el artículo 75 que son las atribuciones del Congreso, el artículo 99, las del presidente de la Nación, el 116 del Poder Judicial de la Nación. Estas son competencias exclusivas del gobierno federal, es decir, donde las provincias no pueden interferir. Competencia exclusiva de las provincias, ¿en qué artículo los vamos a mencionar? En el artículo 5, que dijimos darse su constitución, sus instituciones, elegir sus autoridades. El artículo 6, poder en ciertos casos solicitar la intervención federal. El artículo 121, el 122, el 123, 124 y 125 de la Constitución hace referencia a las competencias exclusivas de provincia, aquellas competencias reservadas por los gobiernos estaduales que componen la federación. Las competencias concurrentes, como su nombre lo indica, son aquellas que concurren entre nación y provincia. Estas las vamos a encontrar en el artículo 75 inciso 12, que tiene que ver con la coparticipación, el artículo 75 y 17, que es el respeto de la preexistencia de los pueblos originarios, el artículo 41 y el artículo 42, medio ambiente y consumidores y usuarios, es competencia concurrente legislar entre nación y provincia. Todo eso en defensa de lo que es el medio ambiente, que es un patrimonio de todos, y la defensa de los consumidores y usuarios, que es un colectivo que también lo componemos todos. Con esto terminamos la unidad número 3 y también vuelvo a reiterar que por favor se lean los artículos mencionados y estudien la bibliografía sugerida. Hasta la próxima, muchas gracias.